Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Aquella mañana tenía un sabor raro. Me desperté con un leve dolor en el pecho, como si algo me avisara que el mundo estaba a punto de desmoronarse. Mientras él se duchaba, su móvil vibró sobre la mesilla de noche. No suelo mirar sus cosas, pero algo me impulsó a hacerlo. Al desbloquearlo, la pantalla se iluminó con un mensaje que me paralizó. Estoy deseando que llegue esta noche, amor. Habitación 609, como siempre. Lo leí 2 veces, luego una tercera, como si mi mente se negara a aceptar lo evidente. Sentí que me faltaba el aire, que el suelo se hundía bajo mis pies. Cerré el móvil con manos temblorosas justo cuando la ducha se apagaba. Me giré rápidamente, fingiendo estar buscando mi cepillo en el cajón. Él salió del baño como si nada, con la misma sonrisa que tantas veces me había desarmado, y me preguntó qué quería desayunar. No le respondí. Solo asentí, fingiendo una serenidad que no tenía, mientras por dentro mi alma gritaba. Me miré al espejo y apenas me reconocí. ¿Era yo esa mujer que no sabía que estaba siendo engañada vilmente, burlada como una idiota? El corazón me latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. No sabía si reír, llorar o gritar. Solo sabía que aquel mensaje había cambiado todo. Nada volvería a ser como antes. Desayunamos en silencio. Él hablaba del trabajo, del tráfico, del clima, y yo apenas oía un murmullo lejano. Cada palabra suya me parecía una burla, cada gesto una puñalada. Me miraba a los ojos y yo fingía una sonrisa. Pero por dentro estaba rota. Pensaba en esa habitación 609 como si fuera una sentencia. ¿Cuántas veces habría estado allí con ella mientras yo planchaba su ropa o cocinaba su cena? Lo observaba intentando imaginar en qué momento se había convertido en ese extraño que tenía delante. Lo que más dolía no era el engaño, era la certeza de que ya no me amaba. Ese mensaje fue la primera grieta en una fachada que estaba a punto de venirse abajo. Pasaron horas y mi mente no dejaba de girar en círculos. Volví a leer el mensaje más de 20 veces, como si las palabras pudieran cambiar su significado. Pero el tono era claro, íntimo, descarado. No era un error, no era un malentendido, mi marido tenía una amante y lo hacía sin remordimientos. Aquella certeza me heló la sangre y encendió una furia que jamás había sentido. Empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba. Las salidas repentinas, las reuniones que se alargaban, el perfume ajeno en sus camisas. Todo encajaba con una precisión cruel. Me sentí estúpida, traicionada por mi propio corazón que había confiado ciegamente. No era una intuición, era una realidad que me golpeaba con fuerza. Y lo peor, él seguía actuando como si nada pasara. Subí al baño con pasos lentos, cerré la puerta y me derrumbé en el suelo frío. No podía parar de llorar. Me abracé las piernas como una niña perdida, sintiendo que todo mi mundo se había roto en 1000 pedazos. Recordé nuestras promesas, nuestras risas, las veces que me dijo, para siempre. Y todo eso ahora era una mentira más. No quise que me escuchara. Lloré sin hacer ruido, mordiendo una toalla para ahogar los sollozos. Me miré al espejo y vi una mujer derrotada, con los ojos hinchados y el alma hecha trizas. ¿Cuándo me había convertido en esta sombra de mí misma? Me sentía invisible, desechable. Y lo más doloroso era saber que él no tenía ni idea del sufrimiento que había causado. Me sequé las lágrimas y salí del baño con una calma fingida. No podía enfrentarle aún, necesitaba tiempo. Mientras él hablaba por teléfono, yo anotaba mentalmente cada detalle, el nombre del hotel, la habitación 609. Sabía que no podía actuar sin pruebas. Iba a atraparlos, pero a mi manera.
Reservé la habitación contigua con un nombre falso. Quería verlos, oírlos, sentir en carne propia la verdad que ya conocía. No lo hacía por venganza, aún. Lo hacía por dignidad. Por recuperar el control de una vida que ya no me pertenecía. Esa noche empezó mi transformación, de esposa traicionada a mujer decidida. Después de reservar la habitación contigua, empecé a investigar. Quería saber quién era ella, ponerle cara a la traición que dormía entre nosotros. Una noche, revisé el historial de búsqueda del portátil que compartíamos. Entre correos eliminados y pestañas cerradas, apareció un nombre que me dejó helada. Claudia R. Tardé unos segundos en reaccionar. ¿Claudia? ¿La esposa de Marcos, el socio de mi marido? Mi corazón se paralizó. No era solo una aventura, era una traición doble, una puñalada por la espalda de alguien que conocía. Recordé todas las cenas compartidas, los brindis, las fotos sonrientes en cumpleaños y celebraciones. Claudia, con su sonrisa perfecta y su voz suave, siempre tan cercana, tan falsa. Empecé a reconstruir mentalmente cada ocasión en que estuvieron juntos. Todo tenía más sentido del que deseaba admitir. Me invadió una mezcla de asco y rabia, como si me hubieran estado utilizando en una obra cruel de teatro. ¿Se reirían de mí mientras fingían amistad? ¿Planearían sus encuentros mientras yo les abría la puerta de mi casa? Aquello dejó de ser dolor y se convirtió en combustible para lo que vendría después. Esa noche no pegué ojo. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo como si allí encontrara respuestas. La rabia me consumía por dentro, pero también la duda. ¿Debía contarle todo a Marcos? ¿O simplemente vengarme sola? Él tenía derecho a saber que su mujer se revolcaba con mi marido. Pero, ¿qué si no me creía? ¿Y si, por proteger a Claudia, me dejaba como una loca despechada? Pasé horas pesando cada posibilidad, imaginando cada reacción. No quería ser cruel, pero tampoco podía guardar silencio. Al final, me di cuenta de que yo no era la única víctima. Marcos merecía saber la verdad, por muy dura que fuera. No por venganza, sino por justicia. Porque ninguno de los dos debía seguir viviendo en una mentira construida por los mismos que juraron amarnos. Decidí hacer lo correcto, aun sabiendo que eso abriría heridas imposibles de cerrar. Era hora de enfrentar la tormenta, aunque doliera. Al día siguiente, con el corazón en un puño, marqué el número de Marcos. Mi voz temblaba, mis manos sudaban, y deseaba que no contestara. Pero lo hizo. Al principio no entendía nada. Me preguntó si estaba bien, por qué sonaba tan seria. No quise darle rodeos. Le dije que necesitaba hablar con él, a solas, sin Claudia, sin mi marido. Acordamos vernos en una cafetería tranquila. Fui con pruebas impresas, capturas, fechas, mensajes. Iba preparada para todo. Cuando se sentó frente a mí, noté que algo en su expresión cambió al instante. No sabía cómo empezar, así que simplemente le mostré los mensajes. Su rostro se quedó en blanco. Luego, poco a poco, sus ojos se oscurecieron. No dijo una palabra durante minutos. Solo miraba las pruebas con la mandíbula tensa. Le dolía, se notaba, pero también había en él una calma peligrosa. Cuando finalmente habló, solo dijo, «Gracias por decírmelo. Ahora sé con quién me casé». Y entonces supe que no estaba sola en esto. Nos encontramos de nuevo 2 días después, esta vez sin palabras innecesarias. La traición nos había unido de la forma más cruel. Sentados frente a frente, con las cicatrices frescas, supimos que necesitábamos algo más que consuelo. Había una sed de justicia ardiendo entre nosotros. Marcos tenía una expresión impenetrable,
pero sus ojos hablaban por él. Acordamos descubrir hasta dónde llegaba el engaño. Lo que empezó como una conversación de dolor se convirtió en un pacto silencioso. No hablamos de venganza con odio, sino con una necesidad de cerrar la herida. Sabíamos que ellos seguirían mintiendo si no hacíamos algo. Decidimos actuar sin dramatismos ni impulsos. Planificamos cada movimiento como si fuésemos desconocidos que compartían un mismo objetivo. No éramos amantes, no éramos amigos, éramos víctimas que se negaban a seguir siéndolo. A partir de ese momento, dejé de ser una mujer traicionada y me convertí en una estratega. Nada de lo que vendría después fue improvisado. Todo fue calculado al detalle. El día que debían verse en el hotel, reservamos una habitación doble justo al lado. Llegamos con tiempo, discretos, sin levantar sospechas. Fingimos ser una pareja cualquiera. El recepcionista nos entregó la llave sin mirar 2 veces. Caminamos por el pasillo en silencio, contando las puertas. La 609 estaba allí, esperándonos como una bestia dormida. Entramos en la nuestra y colocamos la grabadora en la pared contigua. No necesitábamos verla todavía, solo escuchar. Cada palabra que llegaba a través del tabique era como una puñalada. Risas suaves, murmullos, besos, todo sucedía como si el mundo no importara. Marcos cerró los ojos y apretó los puños. Yo apenas respiraba. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Todo lo que estaba a punto de pasar marcaría nuestras vidas para siempre. Pero ya no había espacio para el miedo. Solo quedaba la verdad. Nos sentamos en la cama, con los oídos pegados a la pared, esperando la confirmación final. No hablábamos. No hacía falta. El sonido de una cremallera, una carcajada ahogada, una promesa susurrada, todo era suficiente para destruir lo que quedaba de nosotros. Me tapé la boca con la mano para no llorar. Sentía una mezcla de náusea y rabia, de vergüenza y desolación. Aquel hotel se había convertido en el escenario de nuestra ruina compartida. El tiempo pasaba lento, cruel, despiadado. Cada segundo era eterno. Marcos grababa en silencio, sin temblar, con una serenidad que dolía más que cualquier grito. Yo solo pensaba en todas las veces que él llegó a casa y me besó después de estar con ella. En todas las veces que la miré a los ojos sin saber la verdad. Estábamos rodeados de mentiras. Pero esta vez, las pruebas estarían de nuestro lado. No sabían que estábamos allí, ni que ya no teníamos miedo. Solo esperábamos el momento exacto para abrir la puerta del infierno. Esperamos el momento con la paciencia de quien sabe que está a punto de ver lo irreparable. Cuando el silencio del otro lado se rompió por un suspiro profundo y un «te echaba de menos», supe que había llegado. Marcos encendió la cámara del móvil y se acercó con cuidado a la mirilla. Yo no podía mirar. No me atrevía a ver lo que ya sabía. Entonces él me ofreció el teléfono sin decir nada. En la pantalla, ella se reía mientras mi marido le acariciaba el rostro. Era una imagen que jamás olvidaré. No me desmayé, pero sentí que algo dentro de mí se apagaba. Marcos grabó sin pestañear, como si necesitara cada segundo de prueba para no volverse loco. Yo solo quería salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Verlos juntos, tan tranquilos, tan felices en su mentira, fue peor que cualquier pesadilla. Y pensar que ambos dormían bajo techos que nosotros habíamos pagado, que nos miraban a la cara como si fuéramos tontos. La rabia me invadió, seca, pura, sin lágrimas. Me limpié la cara con las manos y respiré hondo. No íbamos a esperar más. Aquella noche sería recordada por todos. La verdad ya no podía esconderse. Golpeamos la puerta con fuerza, sin previo aviso. Al principio no contestaron, se quedaron en silencio,
quizás creyendo que era un error. Pero cuando llamamos por segunda vez, alguien se acercó. ¿Quién es?, preguntó Claudia desde dentro, nerviosa. Marcos no respondió, solo sacó la tarjeta magnética que había conseguido en recepción. En cuestión de segundos, abrimos la puerta y el mundo se detuvo. Allí estaban, medio desnudos, paralizados por el miedo. Mi marido me miró como si hubiera visto un fantasma. Claudia intentó cubrirse con la sábana, balbuceando excusas sin sentido. Él tartamudeaba, buscaba palabras que no existían. Yo no podía hablar. Me quedé allí, inmóvil, contemplando la escena como si fuera parte de una película cruel. Marcos fue el primero en romper el silencio. Su voz sonó firme, devastada, final: sois basura. Los dos. Luego se dio la vuelta, sin esperar respuesta. Yo lo seguí, sin mirar atrás. Dejamos la puerta abierta, como testigo del desastre. No dijimos más. No hacía falta. Mientras tanto, arriba, imaginaba a Claudia llorando, a mi marido intentando justificar lo imperdonable. Ya no me importaban sus reacciones. Había pasado el momento de las explicaciones. Lo que necesitaba ahora era curarme, reconstruirme, renacer. Pero antes de eso, tenía que derrumbarme del todo. Marcos me soltó solo cuando dejé de llorar. Me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No estábamos bien, pero al menos no estábamos solos. Y eso, en ese momento, lo era todo. Salimos del hotel con la cabeza alta, pero el alma arrastrada por el barro. Sentía las miradas, reales o imaginarias, clavándose como agujas en la espalda. No sabíamos si ellos nos seguían, pero no nos giramos. Dejamos atrás la habitación, el perfume ajeno, las mentiras. Al llegar a la calle, respiré como si fuera la primera vez en días. El aire me dolía, pero también me limpiaba. Aquel paso marcaba un antes y un después. Marcos me acompañó hasta un taxi. No dijo nada, solo abrió la puerta para mí y esperó a que me sentara. Nos miramos un instante, sin necesidad de palabras. La humillación ya había sido suficiente, no íbamos a rebajarnos más. Les dejamos con su miseria, con sus excusas, con sus cuerpos desnudos y sus almas podridas. Mientras el taxi arrancaba, miré por la ventanilla una última vez. No vi el hotel. Vi el lugar donde, por fin, la verdad había explotado. Y con ella, también parte de mí. Al llegar a casa, me encontré con su coche aparcado frente a la puerta. Me esperaba, como si pudiera arreglar con palabras lo que había destruido con actos. No, entré. Fui directa al trastero, cogí 3 bolsas grandes y comencé a meter su ropa sin cuidado. Cada camisa, cada corbata, era una puñalada menos en mi pecho. No, lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo una determinación feroz de sacarlo de mi vida para siempre. Dejé las bolsas en la puerta y cerré con llave. Él me llamaba desde fuera, decía mi nombre como si eso tuviera algún poder. Me asomé por la ventana y le dije, con voz firme, que se fuera. No quería volver a verle, ni oírle, ni respirar el mismo aire que él. Me suplicó. Dijo que no significaba nada, que había sido un error. Pero yo ya no era la misma. Aquella mujer ingenua había muerto en la habitación 609. Solo quedaba una que sabía cuánto valía. Y él no tenía lugar en esa nueva versión de mí. Marcos no tardó en tomar sus propias decisiones. La echó de casa esa misma noche, sin dejarla recoger más que un bolso y el móvil. Pero no se detuvo ahí. Al revisar los gastos de la empresa familiar, encontró facturas alteradas, viajes dobles, reservas que coincidían con los encuentros con mi marido.
Había pruebas de que usaba fondos corporativos para cubrir su infidelidad. Presentó una denuncia por fraude y malversación. Ella no lo vio venir. Se creyó impune. Pero el golpe fue tan certero como justo. Claudia intentó defenderse, lloró, amenazó, suplicó. Pero Marcos no cedió. Se mantuvo firme, decidido a limpiar su nombre y proteger lo que quedaba de su empresa. El escándalo empezó a circular entre socios, empleados, amigos. Su caída fue rápida y pública. Lo que ella había construido con apariencia de elegancia se vino abajo como un castillo de cartas. Yo no me alegré, pero tampoco sentí pena. Cada uno cosecha lo que siembra. Y ella había sembrado traición. Tramité el divorcio al día siguiente, sin esperar explicaciones ni intentar negociar. No quería dinero, ni casa, ni una disculpa vacía. Solo quería cerrar ese capítulo con la mayor dignidad posible. El abogado se sorprendió cuando le dije que no quería nada a cambio. Lo único que exigí fue que no volviera a buscarme jamás. Firmé cada papel con manos firmes, aunque el corazón temblaba por dentro. Salí del despacho con el alma herida, pero también con una paz que llevaba años sin sentir. Durante el proceso, él intentó retrasarlo, habló con amigos en común, buscó intermediarios. Pero ya no había espacio para el perdón. Lo nuestro estaba muerto, enterrado bajo mentiras y noches de hotel. Su arrepentimiento llegaba tarde y mal. Le bloqueé de todo, cerré las puertas y también las heridas, poco a poco. No tenía interés en mirar atrás. Solo quería silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que recuperaba el control de mi vida. La noticia se esparció como pólvora. En cuestión de días, todos lo sabían. Vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, todos murmuraban a mis espaldas. Algunos me miraban con lástima, como si fuera una víctima frágil. Otros con admiración, por haber tenido el valor de enfrentar la verdad. Me saludaban con un tono distinto, más cuidadoso, como si temieran romperme. Pero yo no me rompía. Ya lo había hecho. Ahora estaba reconstruyéndome, pieza a pieza, sin prisa. Lo más doloroso era fingir normalidad. Caminar por la calle, ir al supermercado, recibir visitas, todo con una máscara de serenidad. Por dentro seguía ardiendo. Algunas amigas se alejaron, quizás por incomodidad o miedo a enfrentar sus propios reflejos. Otras se acercaron más, con abrazos sinceros y silencio respetuoso. Aprendí que en los momentos oscuros se ve con claridad quién está contigo de verdad. Y también aprendí a estar sola, sin pedir permiso para sanar. Las noches eran lo peor. Cuando las luces se apagaban y el silencio llenaba cada rincón, el dolor volvía a tomar forma. Me abrazaba a la almohada como si pudiera protegerme del vacío. Todo lo que habíamos construido juntos ahora era solo un recuerdo roto. Me costaba dormir, me costaba respirar sin sentir una punzada en el pecho. La traición no se curaba con papeles firmados ni con discursos de fuerza. Era lenta, persistente, cruel. Y yo la vivía sola. Durante el día fingía estar bien, pero al caer la noche me deshacía. Nadie me preparó para ese tipo de soledad, la que no se alivia con compañía. Era una ausencia que dolía incluso en medio del bullicio. Empecé a escribir para vaciar la rabia, a caminar para calmar la mente, a hablar sola para entenderme. Cada pequeño gesto era una forma de volver a mí. No quería venganza. Quería paz. Pero antes de encontrarla, debía atravesar toda esa oscuridad. Me lo encontré por casualidad en una tienda de electrodomésticos. Iba solo, con la barba más larga, los ojos apagados y una tristeza que le colgaba de los hombros. Nos miramos y no hizo falta decir nada. Yo estaba rota,
pero él también. Tenía el rostro de quien ha perdido más que una mujer, había perdido el respeto, la confianza, la estabilidad. Caminó hacia mí con pasos inseguros, como si dudara si acercarse o no. Me limité a sentir con la cabeza, y él hizo lo mismo. No dijimos ni una palabra, pero el silencio fue brutalmente sincero. Aquel encuentro removió todo dentro de mí. Al llegar a casa, no pude dejar de pensar en sus ojos. No era el Marcos fuerte y elegante de siempre, era un hombre vencido, igual que yo. Me pregunté si él también lloraba por las noches, si dormía abrazado al dolor, si repasaba mentalmente cada mentira recibida. Éramos dos extraños unidos por la misma herida. No le escribí, pero algo me decía que ese cruce silencioso no sería el último. Nos debíamos una conversación. Nos debíamos comprensión. Una semana después, él me escribió. Café, decía el mensaje. Ni una palabra más, ni una menos. Tardé unos minutos en responder. Finalmente, puse sí. Quedamos en una cafetería discreta del centro, lejos de los ojos conocidos. Nos sentamos frente a frente, incómodos al principio, midiendo las palabras. Pero cuando empezamos a hablar, todo fluyó con una naturalidad desconcertante. No hubo reproches, solo confesiones. Él me contó cómo descubrió que Claudia ya lo engañaba desde hacía meses. Yo le hablé de mis noches en vela y de mis dudas paralizantes. Nos escuchamos con atención, sin interrumpirnos, sin juzgar. Cada frase que compartíamos era como un ladrillo más en una pared de confianza inesperada. Nos reímos incluso en medio de la tristeza, recordando lo absurdo de algunas situaciones. Fue la primera vez en meses que sentí alivio. No porque el dolor desapareciera, sino porque alguien lo entendía sin explicaciones. Marcos no era solo el marido de la amante. En ese momento, era un refugio. Y yo, sin saberlo, también lo era para él. Empezamos a vernos con frecuencia, sin pretensiones. No éramos pareja, ni amigos, ni conocidos. Éramos dos náufragos compartiendo el mismo bote en medio del naufragio. A veces hablábamos durante horas, otras ampliamente caminábamos en silencio. Había días en que uno estaba más roto que el otro, y entonces el más fuerte sostenía al débil. Compartíamos cenas sencillas, risas tímidas y recuerdos difíciles. No necesitábamos fingir nada. Lo que había entre nosotros era real porque nacía del dolor más crudo. Con el tiempo, esa rutina se volvió necesaria. Marcos se convirtió en parte de mi proceso de sanación. No por llenar un vacío, sino por acompañarlo. Me hacía bien tenerlo cerca, no como promesa de futuro, sino como consuelo del presente. Me animaba a volver a escribir, a salir, a reencontrarme. Yo lo empujaba a retomar proyectos, a dormir sin pastillas, a respirar sin culpa. Entre lágrimas y café, empezamos a curar lo que otros habían destruido. Y sin darnos cuenta, empezamos a construir algo nuevo. Sin planearlo, sin buscarlo, empezó a nacer algo distinto entre nosotros. No fue un flechazo ni una pasión repentina. Fue una conexión silenciosa, tejida a base de cicatrices compartidas. Me di cuenta de que pensaba en él antes de dormir, no con ansiedad, sino con calma. Su voz se había vuelto parte de mis días. No me hablaba con promesas ni palabras vacías, sino con gestos reales, pequeños, honestos. Nos entendíamos sin tener que explicarnos todo, y eso era nuevo para mí. Él también cambió conmigo. Se le notaba en la forma en que me miraba, como si quisiera cuidar algo que no quería romper. No éramos perfectos, ni siquiera estábamos preparados para volver a amar. Pero el cariño empezó a crecer en los huecos que la traición había dejado. Me sorprendía sonriendo sin razón, cocinando con ganas, esperando sus mensajes.
Todo era lento, sin prisas, pero cada día un poco más profundo. Y así, sin darnos cuenta, pasamos de ser consuelo a ser esperanza. Cuando la gente empezó a sospechar, volvieron los cuchicheos. Algunos decían que lo nuestro era una venganza disfrazada. Otros que era demasiado pronto, que estábamos usando al otro para no sentirnos solos. Y aunque intentábamos no hacer caso, el peso social es como una sombra que siempre te persigue. Tuvimos miedo de mostrarnos, de ser señalados, de volver a ser el centro del escándalo. Habíamos salido de una tormenta, y nadie entendía que solo buscábamos paz. Una tarde, mientras paseábamos por un mercadillo, alguien nos vio cogidos de la mano. Al día siguiente, los comentarios empezaron a circular con más fuerza. Yo dudé, pensé en alejarme, en evitar más dolor. Pero Marcos me miró a los ojos y dijo, no debemos pedir perdón por encontrar algo limpio entre tanto barro. Y tenía razón. Ya habíamos sido traicionados, humillados y juzgados. Ahora merecíamos vivir sin miedo. Así que decidimos seguir caminando juntos, sin esconder lo que sentíamos. Fue una tarde cualquiera, sin promesas ni planes. Caminábamos por el parque, hablando de cosas triviales, cuando de pronto, el silencio se hizo cómplice. Nos detuvimos junto a un banco y nuestras miradas se encontraron. No había dudas ni tensión, solo ternura. Marcos se acercó lentamente y me besó, suave, sincero, sin urgencia. Sentí una paz que no conocía. No fue un beso de pasión, fue un beso de verdad, de respeto, de inicio. Al separarnos, no dijimos nada. Sonreímos, como si nuestros corazones por fin respiraran. Aquel beso marcó el final del duelo y el comienzo de algo distinto. No era un reemplazo, no era un parche. Era un renacer. Por primera vez desde la traición, sentí que podía volver a amar sin miedo. Él no ocupaba el lugar de nadie. Tenía el suyo propio. Y yo también. Así empezamos una nueva etapa, con cicatrices visibles, pero con el alma abierta. No fue fácil adaptarnos a esta nueva realidad. Ambos veníamos de relaciones rotas, llenas de mentiras y heridas profundas. Había noches en las que el miedo volvía, disfrazado de duda, y nos mirábamos sin saber si realmente merecíamos ser felices. Pero cada día a su lado era un paso más lejos del pasado. Él me enseñó a confiar de nuevo, a reír sin sentir culpa. Yo le mostré que no todo debía doler para ser real. Nos construimos desde la verdad, sin promesas vacías. Hubo discusiones, silencios largos y momentos de inseguridad. Pero esta vez no huimos. Nos quedamos, nos escuchamos, nos elegimos una y otra vez. El amor no llegó como una explosión, sino como una brisa constante que fue calmando todo lo roto. Ya no teníamos miedo del espejo ni de las miradas ajenas. Nuestra historia había nacido del desastre, pero eso no la hacía menos digna. Al contrario. Era prueba de que incluso después de la oscuridad, se puede encontrar luz. Decidimos empezar de nuevo en otro lugar. Nos mudamos a las afueras de la ciudad, lejos de los recuerdos, del juicio social y del eco de los rumores. Encontramos una casa pequeña, con jardín, sencilla, pero llena de posibilidades. Pintamos las paredes juntos, elegimos los muebles con calma, plantamos flores como símbolo de lo nuevo. Cada rincón hablaba de nosotros, de este segundo intento, de lo que éramos capaces de construir sin mentiras. No necesitábamos lujos, solo paz. Y eso fue exactamente lo que encontramos. Las mañanas eran tranquilas, sin sobresaltos ni dobles caras. Tomábamos café en la terraza, hacíamos planes de fin de semana, discutíamos sobre qué serie ver. La vida recuperó su ritmo, esta vez sin sobresaltos. Con él aprendí a sentirme segura sin depender de nadie.
Él aprendió a ser feliz sin exigencias ni máscaras. Juntos éramos dos adultos que habían pasado por el fuego y no se habían consumido. Habíamos sobrevivido, y ahora nos dábamos el lujo de simplemente vivir. Hoy, al mirar atrás, no siento rabia. Siento gratitud. Porque sin aquella traición, jamás habría descubierto la fuerza que vivía dentro de mí. No habría conocido a Marcos como realmente es. No habría aprendido a ponerme en primer lugar. Aquel mensaje fue el inicio de mi fin, pero también la puerta hacia mi renacimiento. Me costó lágrimas, noches enteras sin dormir y un corazón hecho trizas. Pero ahora entiendo que todo tenía un propósito. Incluso el dolor. Marcos, aquel que fue el marido de la amante, es hoy el amor de mi vida. No por lo que vivió antes, sino por lo que ha elegido ser conmigo. No somos perfectos, pero somos reales. Y eso vale más que cualquier promesa vacía. Vivimos en paz, en libertad, con las cicatrices al aire y la esperanza encendida. Y aunque nadie lo entienda, aunque muchos lo juzguen, sé que esta historia terminó como debía terminar, con la verdad al frente y el amor como recompensa inesperada. A veces me despierto en mitad de la noche y todavía siento el eco de aquel mensaje maldito. No porque duela, sino porque me recuerda lo lejos que he llegado desde entonces. Era una mujer rota, traicionada, invisible. Ahora, soy otra. No perfecta, no ilesa, pero sí libre. Libre de mentiras, de silencios obligados, de sonrisas falsas. Libre de una historia que no era mía. Marcos duerme a mi lado con una paz que nunca vi en él cuando estaba con ella. Nos respetamos tanto que aprendimos a no necesitar posesión para sentirnos unidos. Somos dos historias paralelas que un día chocaron y decidieron caminar juntas. No buscamos completarnos, sino acompañarnos. Cuando me abraza, siento que el mundo se detiene. Cuando me besa, no pienso en el pasado. Solo en que estoy exactamente donde debo estar. A veces me preguntan si no me arrepiento de haber perdonado, de haber seguido adelante. La respuesta es simple, me habría arrepentido de quedarme donde me destruían. Pero nunca me arrepentiré de haberme dado otra oportunidad. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y yo aprendí a bailar. Con lágrimas, con rabia, pero también con esperanza. Mi exmarido intentó acercarse meses después, cuando supo de mi nueva vida. Quería explicaciones que ya no importaban. Le dije que no había espacio para él en esta versión de mí. No porque le odiara, sino porque ya no sentía nada. Ni rabia, ni amor, ni curiosidad. Solo un silencio absoluto, que fue mi mayor victoria. La indiferencia fue mi justicia. Claudia desapareció del círculo social. Dicen que vive en otra ciudad, que intenta rehacer su vida. No me interesa. No guardo rencor, porque el rencor encadena más que el amor mal llevado. Ella eligió destruir lo que tenía y acabó perdiéndolo todo. Yo elegí reconstruirme con lo poco que me quedó. Y con eso, creé un mundo nuevo. Marcos y yo no hablamos mucho del pasado. No porque lo ocultemos, sino porque no lo necesitamos. Lo que vivimos con otros nos enseñó cómo no amar. Y eso, paradójicamente, nos unió. A veces basta una mirada para entendernos. A veces un silencio dice más que 1000 promesas. No necesitamos grandes gestos, porque la calma es nuestro lenguaje favorito. Hoy escribo mi historia no como víctima, sino como testigo de mi propia fuerza. Aquella habitación 609 marcó el fin de una vida y el nacimiento de otra. Una más real, más mía, más honesta. No cambiaría nada de lo vivido, porque todo me condujo hasta aquí. Hasta este hogar, esta paz, esta piel que ya no tiembla.
Hasta este amor que no grita, pero lo llena todo. Y si un día la vida vuelve a sacudirme, no temeré. Porque sé que ya he sobrevivido al peor de los dolores, el de amar a quien solo fingía quererme. Ahora me tengo a mí. Y a Marcos. Y eso basta. Porque después de la traición, encontré el amor.